Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Para aquellos que no me conozcáis, soy Ayame y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer estos llaveros Sakura con la técnica del punch needle. Para ello vamos a necesitar un bastidor, tela, tijeras de costura, hilo de lana de 3 diferentes colores y nuestra aguja de punch needle. El primer paso es pasar nuestro diseño a una tela. Yo he utilizado una de algodón que viene muy bien para hacer punch needle. Y cuando lo tengamos lo vamos a colocar en nuestro bastidor. Nos tenemos que asegurar de ajustarlo muy bien y dejar la tela muy tensa para que nos quede perfecto el diseño. El siguiente paso es ajustar nuestra aguja. Yo lo que hago es girar esta ruedita y dejarlo en el número 3. Ahora vamos a continuar enhebrando. Vamos a meter el enhebrador dentro de la aguja y lo vamos a sacar por el otro extremo. Lo vamos a abrir un poquito y por ese huequito vamos a meter nuestro hilo. Lo sacamos por el otro lado, tiramos un poquito de él para que no nos quede tan largo y luego, si veis, hay un pequeño agujero en el extremo de la aguja. Vamos a volver a meter el enhebrador y tiramos del hilo para que se introduzca. Y así es como nos tiene que quedar. Cuando tengamos la aguja enhebrada podemos empezar a bordar. Primero pinchamos hasta el final, levantamos un poquito y la siguiente puntada la hacemos muy cerquita de la anterior. Vamos siguiendo este proceso intentando no solapar las puntadas y que no queden muy separadas entre sí. Cuando terminéis os quedarán estos hilillos así, pero os recomiendo no cortarlos mucho porque se pueden salir. Los cortaremos más adelante. Voy a seguir haciendo la siguiente flor, que va a ser de los mismos colores que la anterior. Simplemente voy a hacer el bordeado también y luego ya lo voy a rellenar de otro color.
Llegó el momento de cambiar de hilo. Yo voy a utilizar un rosa claro para hacer el relleno de las flores. El proceso para enhebrar es el mismo que os enseñé al principio, simplemente metemos el enhebrador, introducimos el hilo y tiramos. Para hacer el relleno vamos a asegurarnos de no pinchar las puntadas que ya hicimos para el bordeado, pero sí que las vamos a hacer muy juntitas unas de otras, para que nos quede todo unificado. Cuando hayáis terminado, así es como os tienen que quedar las flores por la parte de atrás. Por la parte de delante, como veis, las puntadas han quedado muy juntitas y muy unificadas. Voy a continuar haciendo las dos últimas flores. Y para ello voy a utilizar el color blanco y el color rosa palo. Y ya tenemos las 4 flores hechas. Yo he cortado un poquito los pelitos porque ya no tenemos preocupación de que se vayan a salir los hilos. Así es como queda por la parte de delante. El siguiente paso es cortar el exceso de tela para empezar a hacer los llaveros. Una vez que hayamos cortado el exceso de tela, vamos a dejar un margen que ahora vamos a pegar con cola. Pero también lo que podemos hacer es cortar la tela al ras, teniendo mucho cuidado de no cortar los hilos por el camino. Así es como queda el llavero al que le he pegado el margen al propio bordado. Y este es un ejemplo de otro que corté la tela al ras, pero como veis ha habido un problema y he cortado tanto que los hilos se me han empezado a salir. Y esto ya no se puede arreglar, entonces habría que repetir la flor entera. Este es otro ejemplo que he cortado la tela muy cerquita de los hilos y ha quedado bien. Pero ya os digo, tenéis que tener mucho cuidado para hacer esta técnica.
Por último, vamos a encolar de nuevo las 3 flores porque vamos a pegarlas sobre una tela de fieltro y le vamos a colocar también la hebilla y una cuerdita para crear el llavero. Cuando lo hayáis pegado sobre el fieltro, os recomiendo que lo dejéis secando al menos un día para recortarlo. Cuando esté seco y recortado le podéis añadir algunos complementos. Yo he decidido añadirle unas borlas porque pienso que queda muy bonito. Y así han quedado nuestras flores. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.